Vamos a comenzar, les voy a compartir, espérenme un minutito que les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo Nueva Vida en Cristo. Vamos a ir con la lección número 2. Estamos aquí, vamos a ir un poquito más abajo. La lección número 2. Bueno, estamos bien ahí, ¿verdad? ¿Se alcanza a ver? Sí, pastor. Sí, amén. Bien. Amén. Esta lección habla un poco nos hace pensar un poco en las emociones, en los sentimientos que nos invaden, nos rodean, o lo que sentimos en el andar cristiano, en nuestra vida cristiana. Vamos a estar leyendo el Romanos capítulo 6. Va a ser un poco incómodo que yo los ponga en la pantalla, Romanos capítulo 6. Yo les pido que si usted tiene un celular o su Biblia allí, pueda ir buscándolo, porque vamos a analizar bastante versículos de este pasaje, de este texto, de este capítulo 6, que es donde vamos a estar centrados, pero no quiero salir de la página y entrar cambiar la pantalla, porque si no nos vamos a perder. Entonces, si usted tiene en su celular o su Biblia ahí al costadito, podemos ir leyendo. Yo de todas maneras voy a ir leyendo lo que va diciendo, ¿sí? Entonces, el tema es: no me siento como una nueva criatura. O sea, nueva vida en Cristo, somos nuevas criaturas, hemos sido salvos. La palabra de Dios dice que somos salvos, que somos nuevas criaturas en Cristo, pero bueno, no nos sentimos así. A veces los sentimientos no acompañan a esa realidad. Entonces, aquí hay tres afirmaciones, como siempre. Dice: si uno no se siente como una nueva persona, o si uno no se siente una persona nueva, es posible que no lo sea. ¿Qué decimos a eso? ¿Es verdad? Si uno no se siente que es una nueva criatura, que es una nueva persona, que ha nacido de nuevo, es posible que no sea nueva criatura, que no haya sido salvo, que no sea un creyente. ¿Qué decimos? Verdadero. Es verdadero, porque realmente uno tiene que tener la seguridad de que ha sido. La Biblia dice: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Entonces tenemos que, de alguna manera, tenemos que hacer un chequeo de nuestra relación con Dios, ¿sí? De nuestro estado espiritual. Entonces ese síntoma, vamos a ir avanzando, ese síntoma que es una sensación, un sentimiento, es una lucecita que está indicando algo. Entonces cuando estamos en un carro, hay una luz que se prende, esa luz te está indicando algo. Después tenés que chequear qué es lo que está pasando, ¿sí? Por eso los sentimientos, las emociones, son muy importantes. Tenemos emociones buenas, tenemos emociones negativas. Todas las emociones van indicando un porqué, van indicando algo que está pasando, ¿sí? Entonces hay que prestarle atención a las emociones. Dice la segunda afirmación: la verdadera libertad es poder decidir. Es poder decidir ser esclavo de Dios. La verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios. Eso, como decimos, es verdadero. Es verdadero. Si fíjense, la palabra libertad de esclavo parece como contradictorio, pero el que es siervo de Dios, de alguna manera esclavo de Dios, como la Biblia usa esa palabra esclavo, es verdaderamente libre. Ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no el pecado. Ser muertos al pecado, eso es verdadero, ¿sí? Entonces ahí van tres afirmaciones. Vamos a leer un poquito lo que está diciendo el manual. Dice: al ver sus fallas, muchos cristianos sienten frustración y desánimo. Preguntan: ¿por qué no me siento tan especial como cuando acepté a Cristo? Si soy salvo, ¿por qué sigo fallando? No me siento como una nueva criatura. A estas inquietudes hay dos posibles respuestas. Posiblemente no se siente como una nueva persona porque nunca nació de nuevo. Debe repasar su conversión para
ver si entendió el Evangelio, y a estas inquietudes hay, o si fue solo una emoción, y esto es lo que puede pasar. Uno tiene que revisar, quizás no entendió el Evangelio, quizás no conoció a Cristo realmente, no entiende lo que significa ser salvo, no entiende el Evangelio concretamente, y quizás no está confiando en Cristo como Salvador, sino que está confiando en sí mismo, en sus propias obras, en sus cambios personales que quiere hacer, está confiando en su propia fidelidad. Y eso no es confiar en Cristo, y por eso que no ve un avance, no ve que nació de nuevo. Y esto puede pasar. Entonces hay que revisar. Dice, la otra opción, en esta lección queremos examinar la otra posibilidad. Es común cuando un verdadero creyente se fije en sus fallas, que sus emociones le mete dudas sobre su conversión. O sea, sabe que es convertido, duda que será posible vivir la vida victoriosa como desea. Esta lección trata de mantener de la mentira que dice, las emociones son un buen medidor de nuestra vida de nuestra realidad espiritual. Es mejor ver lo que dice la Biblia y veremos la respuesta en Romanos 6. Entonces, ¿qué estamos pensando aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Es que si bien es bueno examinar, es bueno tener emociones, las emociones no son realmente un indicador real. Las emociones indican algo, pero no hay que guiarse por ellas. Lo que hay que guiarse es por la Escritura, lo que dice la Escritura, y en base a eso, realmente ahí uno aplica la emoción, en base a lo que dice la Escritura. ¿Se entiende? Entonces, primero viene el razonamiento, primero viene el entendimiento, primero viene lo que yo recibo, lo que Dios me da, lo que Dios me hace entender, y luego reacciono con una emoción con respecto a eso. Me conecto emocionalmente con lo que recibo, con lo que entiendo, ¿sí? Entonces, primero viene el entendimiento, el razonamiento, y eso es lo que vamos a ver ahora. Y ese entendimiento, ese razonamiento me lleva a responder en una emoción, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? ¿A nosotros nos pasa eso siempre? Bueno, no nos pasa eso siempre. Nosotros nos movemos más por las emociones que por el entendimiento, ¿sí? Y ahí es donde tenemos problemas, porque las emociones nos llevan a hacer cosas que no están bien, o nos llevan a pecar, y nos llevan a hacer cosas equivocadas, ¿sí? Por eso nosotros, todo lo que la palabra de Dios hace, lo que Dios hace en nosotros, apela a nuestro entendimiento. El Espíritu Santo obra en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento, en nuestra meditación, y eso va a producir la emoción correcta, la emoción adecuada a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Nosotros, dice la palabra de Dios, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Está diciendo, bueno, está prohibido entristecerse. Bueno, realmente la emoción de tristeza existe, y nos entristecemos cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos un familiar, cuando perdemos un hermano, se va a la presencia del Señor, hay un sentimiento de tristeza. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros razonamos y entendemos la verdad de la realidad donde Él está, esa emoción cambia, y hay una respuesta de gozo y de esperanza y de alegría. Hay otra emoción que emerge cuando entendemos la realidad. Por eso dice, los que no tienen esperanza se entristecen. Bueno, nosotros sí tenemos esperanza, y esa esperanza está dada en lo que creemos, y ese creer es por la palabra de Dios, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, dice la verdad. El problema con depender de sus emociones es que no son confiables, ¿sí? Romanos 6 le ayuda a entender sus emociones confusas. Habla de la verdadera realidad de su posición en Cristo, independientemente de cómo se siente. Romanos 6 tiene 3 palabras. Saber, considerar y presentar. Y vamos a leer Romanos 6, porque en Romanos 6 nos habla de nuestra posición en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Por eso no tenemos que
no tenemos que confiar en nuestras emociones, sino que tenemos que considerar la posición que tenemos en Cristo, la identidad. ¿Sí? ¿Van entendiendo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, escucho como un eco por ahí. Todo está bien. Bien, vamos a ver en capítulo 6, versículo... Vamos a leer capítulo... Romanos 6. Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo... yo tengo la versión, la nueva versión internacional, y la voy a leer. Dice, si ustedes lo tienen ahí, dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Dice, cuando alguien le preguntó a Pablo en versículo 1, si un creyente podría seguir en pecado, ¿cuál fue la respuesta? Cuando encontramos esta respuesta que Pablo hace, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Si los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Por qué no podemos perseverar al pecado? ¿Cuál es la razón que Pablo da acá en el versículo 2? ¿Qué piensan? ¿Por qué le dice no puedes vivir en pecado, no puedes perseverar en el pecado, no puedes caminar en pecado? ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. Porque estamos muertos al pecado. Muy bien, esa es la respuesta. No puedo vivir en el pecado porque yo estoy muerto al pecado. Ahora vamos a ver qué significa esto. Muerto al pecado. ¿Qué es esto? Vamos a leerlo. Versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces, ¿qué significa que estamos muertos al pecado? ¿Qué está diciendo Pablo aquí que pasó con el creyente? ¿Qué está diciendo exactamente, según lo que vemos aquí? Hemos muerto al pecado. Pero lo explica un poquito más, lo desarrolla un poquito más. ¿Qué significa eso de que hemos muerto al pecado? ¿Qué es morir al pecado? Es como decir, no, el doctor me dijo que no coma más donas, no como más donas. ¿Eso es morir? Lo explica un poquito más, a ver, ¿qué significa? ¿Una decisión que yo tomé firme? A ver, analicemos un poco, a ver si alguien me puede contestar. Pastor, yo entiendo que cuando usted habló de que cuando somos bautizados, aceptamos a Cristo y somos bautizados, esa multitud de pecados queda cubierta. Ahí es que yo entiendo que morimos al pecado. A ver, vamos a ver qué dice. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Porque ya Él murió por nuestros pecados, entonces posicionalmente estamos ya muertos nosotros también al pecado. Bien, lo que está diciendo es que... Porque somos criaturas nuevas, entonces ya el viejo hombre murió, ahora somos criaturas nuevas. ¿Pero cuándo murió? El viejo hombre fue crucificado. Cuando aceptamos a Cristo. Claro, bueno, cuando aceptamos a Cristo, aceptamos la realidad de que Cuando nos arrepentimos. Cristo, nuestro viejo hombre murió cuando a Cristo lo crucificaron. Ajá, dice, pastor, aquí dice, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Que Es en cuando el Cristo 6. murió, nosotros morimos con Él en la cruz, y cuando Él resucitó, resucitamos a nueva vida. Es lo que dice la palabra. Exactamente, usted y yo no habíamos nacido cuando pasó eso. ¿Usted se da cuenta de la profundidad de esto? O sea, nosotros, en la mente de Dios estábamos nosotros, todo el viejo hombre, todas las maldades que hicimos, toda la porquería que había en nosotros, el Señor la estaba llevando ahí y nosotros estábamos muriendo con Él. Fíjense qué tremendo, esto es algo que no, es impresionante, no es que Dios dijo, bueno, te veo que estás muy arrepentido y veo que este día yo voy a agarrar tus pecados ahora y me los llevo. No, Él lo estaba llevando en ese momento, antes de que nosotros naciéramos. Es más, estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que hizo el Señor contigo y conmigo, hermano. Gloria a Dios. ¿Lo entendemos? Es algo glorioso. En ese momento, dice ustedes, cuando Cristo murió, ustedes estaban muriendo con Él. Ahora, es una verdad muy profunda que Pablo dice, ustedes tienen que entender lo que pasó en la cruz. Entonces, ¿cuándo morimos al pecado? ¿En qué momento nuestro viejo hombre fue crucificado? ¿Cuándo? Con Cristo. Cuando Cristo, confesamos nuestros pecados. no, Cuando cuando Cristo murió en la cruz hace 2000 años. No cuando confesamos, ni siquiera cuando confesamos. Cuando confesamos es cuando nos apropiamos de esa verdad. Es decir, vamos a suponer que usted pasa una luz roja y tiene una multa, y yo voy a su casa y le saco el ticket y le pago yo la multa, usted ya no tiene más multa. Ahora usted se entera después de muchos años que usted pasó una luz roja. ¿Y qué hace usted? Dice, bueno, alguien pagó por mí. ¿Pero cuándo la pagó? Hace mucho, cuando yo pasé hace... Alguien pagó anticipadamente. ¿Se entiende, hermanos? Sí. O sea, porque no nos limpió cuando nosotros lo confesamos. Cuando nosotros confesamos, nos apropiamos por fe de esa verdad. Porque si Él nos hubiera limpiado cuando nosotros confesamos, la verdad que la salvación hubiera sido por una obra nuestra. O sea, yo tuve que hacer una obra para que Él me perdone. No tuve que hacer nada, solo tuve que creer que yo fui crucificado con Él en ese momento, porque la vida mía estaba en la mente de Dios. No, yo no había nacido, pero en la mente de Dios yo ya estaba en qué día iba a nacer, cuántos pecados iba a cometer y qué día exactamente me iba a morir y de qué me voy a morir físicamente. Todo eso estaba en el plan de Dios. Y todos los pecados y la maldad que había en mi vida estaban yendo a la cruz con Cristo. ¿Entendemos ese concepto? Amén. Amén, pastor, amén. O sea, es muy complejo. Fíjense, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, estaba matando mi pecado. ¿Cuántos pecados estaba matando? Todos. Todos, escúchame, hermano. Toda la maldad de mi vida, desde que nací hasta que morí, toda. Por eso que nosotros decimos, no, sí, el Señor te perdona el presente, el pasado y el futuro, lo decimos como si fuera tan fácil. Pero es una realidad impresionante, hermano. Es algo que hasta los teólogos se dicen, wow, esto es muy difícil de llegar a comprenderlo totalmente. Algunos no lo entienden y no lo pueden aceptar. Dicen, no, el Señor te perdona cada vez que le pedís perdón, te perdona. Miren si tuviera que hacer eso el Señor que te perdona cada vez que le pedís perdón. Entonces estaríamos todos como chicharrones en este momento. Porque ¿cuántos pecados cometimos que ni somos conscientes de lo que lo hicimos? ¿Cuántos? Hay pecados que estamos cometiendo así inconscientemente. Imagínense si fuera que dependiera de nosotros, que nos va a perdonar siempre y cuando nos acordemos del pecado. No funciona así, hermano. La salvación es que Él nos perdonó, nos salvó, nos limpió de todo pecado, porque digamos, vamos a decir así, morimos con Él. Él nos cargó en la cruz y por nosotros hizo maldición. Nosotros íbamos a ser malditos por Dios por causa de nuestro pecado, pero Él se hizo maldición y nos llevó al hombro. Él dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Gloria a Dios. Es tremendo, es glorioso, hermanos.
por eso va a seguir desarrollando este tema. ¿Vamos bien, hermanos? Fíjense lo grande que es nuestra salvación. Ahora, no le estoy diciendo, bueno, ahora no hay que Amén. confesar pecado, ahora no hay que decirle, no. Nosotros nos damos cuenta que hacemos cosas erradas porque nos damos cuenta que ese pecado está en nosotros, aflora, y nosotros decimos, Señor, este pecado ya fue pagado en la cruz. Lo que acabo de hacerlo, eso, pero yo ahora me apropio de tu perdón, me aseguro de que ese pecado fue perdonado, fue pagado, clavado en la cruz, soy una nueva criatura y ahora tengo que caminar en una dirección contraria. Por el entendimiento que tengo ahora de quién soy. ¿Sí? Por eso decimos que el Señor te otorga el perdón como algo que ya está pagado, no como algo que Él tiene que decidir, ya lo tiene que hacer, ya lo hizo. ¿Amén? Sí, ¿alguna pregunta? Esto muestra la omnipresencia de Dios, pues, ¿no? Claro, sí. Que la omnipresencia, la omnisciencia, todas las omnis que hay. Porque, no, lo hablo por el tiempo, ¿no? O sea, claro, la eternidad. Es decir, claro. Quizá es difícil la eternidad porque en la eternidad Dios ve todo. Es muy difícil realmente explicarlo con palabras, pero vamos a decirlo así. ¿Cómo puede ser que Dios haya visto mi maldad que yo cometí hace 10 minutos y la que voy a cometer dentro de 2 años? La ve toda junta. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque en realidad Dios es. ¿Vieron que la Biblia dice Dios es? Yo soy. ¿Qué quiere decir? Que soy presente. Ahora, esto es tremendo, porque uno cree, sí, yo cometí un pecadito hace mucho, pero ya el Señor se olvidó. ¿Cómo que se olvidó? Cometiste un pecado hace 25 años y es como si lo estuvieras cometiendo en este mismo instante. Estás bajo condenación ahora en este mismo instante porque para Dios no hay tiempo. Entonces, para Dios los pecados están, dice en Isaías, fíjense lo que dice Isaías, aunque te limpies, aunque te trates de lavar con lejía, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Así dice el Señor. Es tremendo. Es que si nosotros lo miramos desde la perspectiva de la eternidad de Dios, a Dios no es que le da como amnesia. No, la mancha del pecado está presente. Por eso es que el pecado tiene que ser cargado en la cruz del Calvario, en la Cristo, limpiar, y la sangre de Cristo está presente, limpiando todo nuestro pecado eternamente, constantemente. ¿Es glorioso, sí o no? Es eso, el presente, pasado y futuro está todo desde la perspectiva de Dios. Nosotros, digo que es difícil entenderlo porque son conceptos que como nosotros vivimos bajo el concepto de pasado, presente y futuro, entender lo que es la eternidad escapa a nuestra comprensión, pero tenemos que saber que es así. El pecado fue quitado en la cruz, y ese hecho que ocurrió en la cruz es un hecho presente. Fue pasado para nosotros, pero para Dios es presente. Y cuando nos resucitó con Él, como dijo el hermano Jairo recién. Cuando Cristo resucitó, ¿quién estaba resucitando también? Nosotros. Nosotros estábamos resucitando con Él. Amén. Amén. Y ahora nosotros estamos disfrutando de esa vida. Por eso dice Pablo a ustedes, nosotros tenemos que entender estas verdades. Vamos a ver. Bien, versículo dice, vamos a ir leyendo, a ver si alguno lee fuerte y claro hasta el versículo 10. Estamos desde el 3 al 10. ¿Tenemos ahí por ahí alguno que tenga una Biblia? Bueno, ¿lo leo? Amén, pastor. Romanos, del verso 3 hasta el 10, dijo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. 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 ¿Cuáles son las palabras que se repiten una y otra vez? Muerto el pecado, muerto el pecado, etc. Dice, algunos toman el bautismo para referirse que dice el bautismo en agua, pero esto implicaría, bueno, este texto que está chiquito acá, lo resumo rapidito, no está hablando de que nos salvó cuando nos bautizamos en agua. Lo que está diciendo aquí, que fuimos bautizados en su muerte. Es lo que les acabo de explicar recién. En Cristo Jesús nosotros estábamos unidos. Bautizados significa, en este caso, es sumergido, unido a Él. Y fuimos resucitados con Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros creímos en Jesucristo, nos apropiamos de esa verdad del Evangelio y aceptamos esta verdad y la creímos de corazón, lo que hemos aceptado y hemos creído es que hemos sido sepultados con Él y resucitados con Él. Ahí es eso cuando fuimos salvos, en un sentido, ahí se produjo, se efectuó el bautismo. No es que tengo que bautizarme. El bautismo en agua, ¿qué representa? Representa algo que ya sucedió espiritualmente. Cuando yo entro al agua, eso representa que yo he muerto con Cristo, y cuando yo salgo del agua, eso representa, simboliza que yo vivo con Cristo. Amén. Esto muchas personas no lo entienden. Muchas veces gente, ¿por qué te vas a bautizar? Y porque quiero ser más fiel a Dios, porque quiero que Dios me bendiga, porque quiero comprometerme. Y a veces alguno y es cierto, uno toma un compromiso con el Señor, pero el significado real es que uno está diciendo, yo creo, afirmo, considero de todo corazón que lo que pasó en mi vida fue que yo fui crucificado, mi viejo hombre fue crucificado con Cristo y ahora vivo en Él, con Él y para Él. Tengo una nueva vida. Esto sucedió cuando murió en la cruz y cuando Él resucitó. Así que yo lo voy a representar de esta manera, simbólicamente. Resucitado, muerto con Cristo, resucitado con Él. Y eso se representa por medio del bautismo en agua. Pero el bautismo en agua es una representación, representa lo que ya pasó. ¿Entendemos, hermanos? Bien, pastor. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Amén. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Amén, pastor. Amén, Ahora, amén. fíjense, mediten el significado, si habéis muerto con Cristo, si habéis muerto. Entonces ahora dice, ¿qué diferencia hay entre saber y considerar que somos muertos al pecado, pero vivos para con Dios? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Entre ya saben esto y ahora considérenlo. ¿Qué les parece que está queriendo decir cuando dice considerados muertos al pecado? Porque al final me dice, pero si estoy muerto al pecado, ¿por qué ahora me dice que considere? ¿Por qué me está usando esa palabra, considerado? ¿Para qué? A ver. ¿Qué les parece? Para estar conscientes, pastor. Sí, que seamos conscientes que somos de eso que pasó. Claro,
considerar es meditar, es pensar, es cuando decimos, ¿por qué voy a actuar de esta manera? ¿Por qué yo voy a hacer esto si yo ya he muerto al pecado? Si yo estoy muerto con Cristo, esto no me corresponde. Esto es lo que yo tengo que considerar. Considerar que yo soy ahora una nueva criatura. Y una nueva criatura en Cristo no puede estar viviendo como una vieja criatura. Como un viejo hombre, mejor dicho. Con viejo hombre me refiero a la vieja naturaleza. Eso nos llama a considerar. Pastor, a veces uno hace cualquier cosa y el Señor como que le dice, mire, así no es. Te redarguye el corazón y uno rápidamente como que entras en que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Pero yo digo que es el Señor claro. te pone como bombillito. Estás haciéndolo mal. Muy bien, hermano, pero exacto. Pero yo quiero, ya que dijiste esto, es el Espíritu Santo, ¿no? Exacto, sí. Ajá. Claro, es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos está dando la señal de que somos nuevas criaturas y estamos vivos en Cristo. Ajá. Ahí escuché a veces algunos pastores, teólogos que hablan de este tema y a veces usan ejemplos. Es como si... Bueno, siempre yo cuento a veces esta historia que me gusta uno que un chancho se convirtió en ser humano. Era un chanchito, ¿no? Era un porcino. Y vivía como chanchito. Pero de repente se convirtió en un ser humano. Y en algunos momentos se le venía a la mente comer como chancho. Y se tiraba al piso y comía así, comía... Y de repente se daba cuenta que decía, no, si soy un ser humano, no tengo que comer como... Es más, la comida de chancho no me gusta. Pero por momentos le pasaba que quería ser chanchito y quería comer como chancho. Bueno, una ilustración muy extraña que contó este pastor, pero yo digo, wow, así es. Ahora, ¿quién es el que nos despierta para darnos a entender de que somos nuevas criaturas? Es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que, lo que tú dices, Elisa, es el que te dice, tú no eres eso que estás haciendo. Tú tienes que considerar que esa persona que tiene esos deseos, esas intenciones, está muerta con Cristo, está muerta en la cruz. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver un poquito, dice, la palabra considerar es clave. Si creemos que nada ha cambiado, entonces nada cambiará. Al considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, estamos pasando de la teoría a la práctica. Estamos diciendo, lo creo, es cierto. ¿Ven? Dios me dice que así es. Refleja un cambio de mentalidad para vernos como Dios nos ve. ¿Me van siguiendo aquí? Conocimiento sin fe vale muy poco. Acepto mi posición en Cristo por fe, aun cuando no lo siento. Acepto por fe. Acepto la obra terminada de Cristo que hace posible la nueva persona que soy. Amén. Qué tremendo y qué liberador que es esto. Y lo digo esto, hermanos, porque muchos luchamos y con este pensamiento que cuando nosotros pecamos, porque seguimos, el pecado sigue manifestándose en nuestras vidas, aunque estemos muertos al pecado, pero cuando pecamos nosotros tenemos la posibilidad de ir a la cruz, decir, yo he muerto al pecado, ahora voy a vivir en el poder del Espíritu y ahora voy a vivir como una nueva criatura, como quien soy. Amén. Por eso me puedo levantar y caminar y decir, voy a andar como una nueva criatura. Y tú caminas y Dios te ve como una nueva criatura. ¿Lo creemos? Amén. No lo practicamos así, porque cuando nosotros cometimos un pecado y decimos, Señor,
ya me equivoqué otra vez fallé, y ahora tú me debes de estar mirándome como que soy el mismo de siempre, que no cambio nunca. Por eso, Señor, te fallo, porque yo fallo, y tú ya sabes que siempre soy, tú me ves que yo en esto no puedo cambiar. Y claro, el Señor te ve como una nueva criatura, pero tú a ti mismo te ves como el que falla siempre, el que se equivoca una y otra vez, el que tiene esa debilidad que no puede cambiar. Tú te ves a sí mismo como el borrachito que no puede dejar la bebida. Esa es la mirada nuestra, nuestros ojos nos miramos así. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, te dice, deja de verte así y comienza a mirarte como una persona justificada. ¿No lo dice aquí la Biblia? Nos ha justificado. Justificado significa declarado justo. ¿Se entiende, hermanos? Por eso que dice, bueno, ya consideramos muerto el pecado, pero vivos para con Dios. Esto hace que la culpa que nos invada no tenga sentido en nuestras vidas. Porque somos nuevas criaturas, no porque nos decidimos portar bien, sino porque el Espíritu Santo de Dios nos ha regenerado y somos personas que somos nuevos en Cristo Jesús y estamos unidos a Él, estamos en una unión vital con Él y andamos ante Dios, estamos limpios, justificados, perdonados, nuevas criaturas. Eso es lo que debemos considerar, eso es lo que debemos pensar. ¿Sí? Dice, lo vemos, dice, acepto mi posición en Cristo por fe, aun cuando no me siento. Claro, es lo que decía yo, lo que estábamos diciendo recién, no me siento, pero yo no me siento así. Bueno, pero tienes que decidir creer o no creer lo que está pasando, lo que ha pasado. Entonces, cuando nosotros afirmamos en nuestro corazón lo que Cristo hizo, lo que somos en Cristo, qué posición tenemos, cómo nos ve Dios, entonces eso va a cambiar nuestra perspectiva de todo. ¿Amén? Es creer lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo siento. Exactamente. En Dios. Exactamente. Pero Pastor, una consulta. Sí. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Oh, no, está bien. Sí, una consulta, rapidito. Eso pasa mucho con todos dentro de nuestro crecimiento espiritual. A veces no entendemos bien que somos nueva criatura, como Dios nos ve. Y a veces, no sé si será bueno o malo, como muchos se ponen a analizar su vida, cómo han sido ellos, ¿no? Cómo hemos sido cada uno de nosotros para dar mejor una respuesta ante la palabra del Señor o ante la vida cristiana, ¿no? Hace poco vino, creo, una señora a la iglesia, se recuerda, vendiendo su librito con su esposo y todo, y dio un mensaje, inclusive, ¿no? Dando a entender de que su librito es importante, que nosotros debamos conocernos cómo somos. Pero la Biblia no nos dice eso, ¿no? La Biblia enfatiza que somos pecadores y punto, y que tenemos que vernos como Dios nos ve. Ese era más o menos mi... Sí, ¿no? exacto. Lo que sucede, está bien lo que estás diciendo, eso ayuda mucho a ese pensamiento. Pero hay una parte de nosotros que lucha con, si bien, es decir, nosotros nos encontramos con que el viejo hombre, la vieja naturaleza que fue crucificada, todavía tiene actividad. Entonces tenemos que conocernos un poco, conocer qué actividad tiene. Por ejemplo, yo tengo esta debilidad, esta situación. ¿Por qué la tengo? ¿Por qué esta persona, por qué tengo mal carácter y grito y me enojo, y cuando una persona me mira feo le quiero pegar, y otra persona no tiene? No quiere decir que la otra persona es más santo o menos santo, no. Los dos quizás, tenemos una nueva identidad en Cristo, pero yo tengo ese problema de que cuando una persona me mira, le tengo ganas de pegar una trompada y lucho con eso.
Pero yo soy bueno, le doy de comer a las gallinas, hago cosas buenas, pero tengo ese... Sí. Eso hace un poquito que nos veamos nosotros, ¿no? Cómo somos, pero a veces creo que es como romper eso y ver solamente a Jesús, ¿no? O sea, claro, ver a Jesús como exactamente, es. O sea, es así, pero hay veces que cuesta un poco, es bueno analizar y conocer que esa reacción viene de algo y porque ese pecado fue formado por una creencia que estuvo allí y que se está manejando ahí. Entonces ese conocer te ayuda a decir, bueno, ya lo sé, ya lo veo con claridad, no es algo ajeno que no entiendo, ahora lo veo. Ahora yo me apropio de esta verdad y me enfrento y tengo que tomar la misma decisión que cualquier persona, lo que tú dices. Ir por el camino, hacer lo que tú estás diciendo, Wolfgang, exacto, pero es ir por el camino directo, rápido y sanador. Pero hay veces que enfrentarse con ese viejo hombre y con las cosas que tiene es difícil y yo estoy de acuerdo con que es bueno verlo y analizarlo un poco para enfrentarlo con las armas espirituales de una manera más eficaz. ¿Sí? Porque realmente las personas dicen, ok, soy una nueva criatura, soy en Cristo, pero realmente tienen que conocer por qué ese pecado emerge una y otra vez. Y cuando lo enfrentan, entonces, utilizando esta misma verdad, lo pueden enfrentar mejor. ¿Sí? Porque no saben por qué tienen Pablo habla de eso. Pablo habla del aguijón en la carne, ¿no? Pablo dice, lo bueno quiero hacer y lo malo hago. O sea, se conocía que había un problema ahí también. Claro, y Dios habla de, bástate en mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. O sea, obviamente que somos débiles en cosas. Y tenemos que enfrentar y saber en qué somos débiles. Porque si yo sé que soy débil en algo, es ahí donde tengo que empezar a trabajar a través de Dios. O sea, Dios me va a ayudar para vencer eso, ¿no? Para fortalecer o cambiarme. Pero sí tenemos que estar conociéndonos, justamente porque somos débiles y el diablo va a buscar esas debilidades para atacarte. Y si tú no estás sabiendo cuáles son tus debilidades, es complicado ahí. Claro. Exacto. Yo lo trato de explicar así. ¿Por qué si bien nosotros tenemos que caminar en Cristo y la nueva identidad en Cristo, y lo que decía Wolf, de mirar un poco nuestras debilidades, ¿por qué parecería contradictorio? Yo lo llevo así. Cristo nos salvó, tomó una nueva criatura. Nos dio una nueva casa, vamos a decir, nos dio una nueva casa. Pero todavía en la casa vieja hay cosas muy, muy sucias y muy desordenadas y rotas, que es bueno mirar esas cosas para enfrentarlas y tener victoria en Cristo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, cuando uno se analiza y confiesa y ve el pecado de uno, dice, bueno, este pecado murió en la cruz, murió con Cristo, pero lo analizo un poco, lo miro porque digo, ¿por qué? ¿De dónde viene? Es como ir a limpiar esa... Cristo la limpió, pero es que nosotros queremos tener victoria sobre las cosas las que tenemos que enfrentar y luchar, porque ese es el proceso de santificación. Cuando nosotros estemos glorificados, ya no vamos a tener ni recuerdo ni nada de todo vamos a estar plenamente glorificados y sin la manifestación del pecado. Pero como trabajo para tener victoria sobre el pecado, considerados muertos al pecado, ese considerado muerto también puede llevar un trabajo de ver por qué estoy cayendo siempre en esta misma situación. Ayuda a mirar eso, pero no para quedarnos ahí revolcándonos en el pasado, no, es para mirar eso, saber lo malo que es, lo negativo que es, lo feo que es, reconsiderar que estamos muertos y ahora apropiarnos de la victoria en Cristo. Así lo veo de esa manera.
utilizando la sanidad liberadora de esto, de Cristo, cuando lo consideramos, ¿sí? ¿Se entienden, hermanitos, un poco? Sí, pastor. ¿Estamos bien? Amén. Bueno, pero lo que dice, el punto que dice Wolf es muy importante también, porque muchas veces algunas personas salen a escarbar demasiado en el pasado, como pensando de que eso te va a sanar, más con lo que la Biblia dice es que lo que te va a sanar es cuando tú te consideres muerto al pecado, pero vivo para con Dios. ¿Se entiende? Entonces, no quiero dejar de lado el punto de Wolf, porque es muy importante lo que Wolf está diciendo, porque finalmente tenemos que tomar esa decisión. Yo vivo en Cristo, yo soy una nueva criatura y he sido muerto al pecado. Entonces algunos se van al otro extremo y dicen, no, pero tenés que analizar el pasado y tienes este problema y estar ahí buceando en el mar del pecado, y eso no, realmente no es bueno. Lo que es bueno es decir, bueno, tengo este problema, tengo esta debilidad, tengo esto con el cual estoy luchando, y viene del pasado, viene de cualquier lugar, y viene de malas creencias, y viene de un trauma que tuve en la niñez, viene de cualquier cosa, de mis padres, de cosas que me han pasado, pero ahora yo soy una nueva criatura. Ahora soy una persona nueva. Soy nuevo, y ahí en eso me tengo que aferrar. Soy nuevo en Cristo. Nuevo en Cristo, nada más. Y me tengo que concentrar en eso. Y es lo que cuesta, porque tenemos el mundo y los recuerdos que nos van invadiendo una y otra vez. Por eso Pablo dice, no, tienes que renovar tu mente, soy nuevo en Cristo. Pero yo siempre tuve este carácter, pero ahora es nuevo, ¿qué carácter? Pero yo siempre viví así, pero yo siempre tuve esto, y tuve esto porque mi abuelo era así, pero basta ya. Basta. O eres nuevo o eres un recauchutado, un remendado. No, eres nuevo. Sí, porque si Dios no se acuerda de nuestros pecados, nosotros tampoco debemos de acordarnos de nuestros defectos. ¿Sí? Si estamos recordándolos, lo estamos viviendo. Pero, pastor, sí. Viéndolo así, todo se oye muy bonito, todo se oye como muy fácil. Pero entonces, si Dios se olvida de nuestro pecado y nosotros no tenemos que estar recordándolo, ¿por qué entonces los demás nos ven a nosotros y nos juzgan a nosotros como pecadores cuando comete uno cualquier falta? Y no estoy refiriéndome a las personas que son de afuera, sino a nosotros mismos, unos con otros, como cristianos. Porque cuando los demás ven solo lo que tú haces exteriormente, y ven las conductas, y en base a tu conducta las personas te juzgan. Y también, otra cosa que me queda como no tan clara. Sí, escucho muy mal, no se escucha bien. Hay un eco. Sí. Lo que yo decía es, si me alcanza a escuchar, me dicen, cuando Jesucristo murió por todos, cristianos y no cristianos. Entonces, como yo le decía ahorita, yo creo que cuando uno viene a los pies de Jesucristo, se bautiza y le acepta un Salvador, pues uno ya tiene, como uno dice, esa cobertura. Bueno, no, reafirma la cobertura. ¿Entiendes? Claro, cuando uno viene a Cristo ya es salvo, ya Cristo lo perdonó, o sea, todos los pecados están perdonados. Cuando yo hago un pecado que mi carne, mi naturaleza me lleva a hacer un pecado, yo me enfrento y me doy cuenta de ese pecado. Y digo, Señor, así, lo voy a decir de una forma simple para que podamos pensar en cómo sería el pensamiento que tendríamos que tener. Señor, así lo voy a decir razonando, Señor, esto que yo hice es un pecado que tú ya pagaste en la cruz. Tú viniste al mundo a morir por ese pecado. Tú viniste a este mundo a derramar tu sangre por este pecado. Ese pecado que yo cometí, Señor, merecía la muerte eterna de mi persona.
Señor, este pecado que yo cometí, esto que hice, es una ofensa a tu persona, es aberrante. Por eso es que tu Hijo vino a morir por ese pecado y se ofreció en sacrificio y derramó su sangre para aplacar tu ira, Señor. Señor, tú ese pecado lo perdonaste, lo limpiaste. Y yo creo en eso. Yo creo que ese pecado que cometí, tú lo perdonaste, tú viniste al mundo especialmente a matar en la carne de tu Hijo y ese pecado, a juzgarlo. Señor, yo te doy gracias porque tú me has perdonado. Porque tú con la muerte de Jesús y derramando tu sangre, tú limpiaste esa maldad, Señor. Y yo lo acabo de hacer. Yo acabo de cometer el pecado. Yo acabo de tener esta acción por la cual tú viniste a morir. Señor, yo le grité, voy a decir un pecado específico, le grité a mi hija. Le grité y hasta la avergoncé. Señor, ese pecado de avergonzar a mi propia hija, ese es un pecado aberrante por el cual tú viniste a morir en la cruz. Porque ni todo el perdón ni aunque yo te pidiera perdón 100.000 años, tú no me ibas a perdonar. Tú necesitabas un sacrificio para que ese pecado sea borrado. Yo no te iba a poder ordenar dinero, no iba a poder hacer ninguna obra. Para aplacar tu ira y aplacar tu justicia, tú tuviste que enviar a tu propio Hijo a hacerte carne para limpiar el pecado de haberle faltado el respeto a mi hija. Eso es confesar, ¿eh? Yo veo lo malo que fue mi pecado y digo, Señor, gracias porque me has perdonado. Ahora, Señor, yo quiero andar como lo que soy, una nueva criatura. Quiero tener poder para no faltarle el respeto nunca más, ni menospreciar nunca más ni a mi hija ni a nadie, Señor. No sé lo que va a pasar mañana, pero a partir de ahora, como tú me has perdonado en la cruz, yo ahora me comprometo a andar de acuerdo a quién soy yo en ti, una nueva criatura. Ayúdame, quiero andar en ti, quiero que ya no se manifieste en mí esa persona que falta el respeto, esa persona que grita, esa persona que menosprecia, no. Porque esa persona está muerta, Señor. Esa persona está muerta contigo, está muerta en la cruz. Ayúdame, Señor. Voy a vivir ahora como una nueva criatura. ¿Se entiende? ¿Vieron que se entiende la diferencia que hay? Es como es una especie de pedir perdón, pero más que nada es creer ya en el perdón. Ya tomarlo, apropiarse, verlo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, cuando nuestra naturaleza pecaminosa se aflora, está aflorando el viejo hombre que dice que está viciado. Dice la palabra que está viciado conforme a hacer morir. Por eso la palabra de Dios nos dice, miren que ese viejo hombre que ya fue crucificado está activo todavía. Por eso para desactivarlo tenemos que considerarnos muertos al pecado. Entonces, no sé si se durmieron o... No, sí, pastor, pero esa comprensión, pastor, de esa realidad que a veces no la entendemos cuando estamos en el proceso de crecimiento, ¿no? Claro. Entonces muchas veces nos abatimos con las emociones, nos vemos lo pecador que somos, y aparte Dios lo permite porque
te hace entender de qué somos en realidad, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo en la fe, vamos ya de esa manera entendiéndola, ¿no? Entendiendo en su verdadero contexto sobre el perdón, ¿no? De lo que Dios nos ha otorgado, que es tremendo, ¿no? Exacto, muy bien. Me das pie, Wolf, para decir otra cosa. Cuando tú dijiste crecimiento, cuando yo esto que les acabo de decir, no es que yo también me sentí culpable, me sentí mal, me sentí perdido, me sentí que ya Dios no me quería, que ya me iba a condenar. Yo también sentí, pero eso no dejaba que, eso no me condicionaba. Yo sabía que, o sea, Dios me salvó, me dio vida eterna, y yo muchas veces crecí sin saber qué era, o pensando como tú dices, las emociones van de acuerdo a la madurez. Es como un niño, fíjense un papá que regaña a su hijo, chiquitito, de 6 años. Ese niñito probablemente piensa, mi papá ya no me quiere más. Mi papá quizá me va a echar de casa, no sé, puede pensar cualquier cosa. Porque en su inmadurez no tiene un concepto claro de que el padre va a seguir siendo siempre el padre y nunca lo va a echar de su casa, o nunca lo va a hacer nada malo, pero en su inmadurez el niño tiene un concepto equivocado de su padre y de sí mismo, y de la posición que tiene delante de su padre. Entonces puede decir, mi papá no me ama, mi papá no me quiere, mi papá, no sé, puede pensar cualquier cosa porque está en su inmadurez. Por eso que los padres tenemos que tratar muy bien a nuestros hijos y afirmarlos en quienes son. Bueno, eso es lo que Dios hace. Pero en nuestra inmadurez nosotros pensamos, ¿será que Dios me habrá perdonado o no? ¿Será que Dios tendrá que decidir cuándo será? Mañana le voy a preguntar, Señor, ¿será que me perdonaste? Y claro, pero todo eso forma parte de la propia inmadurez. Esa inmadurez que tenemos es parte del proceso de crecimiento. Por eso que nosotros tenemos que crecer, salir de la inmadurez, ir hacia la madurez. Porque cuando vamos hacia la madurez, vamos entendiendo cómo funciona todo el tema de la relación con Dios, del perdón, de quiénes somos. ¿Se entiende? Y al comprender estas cosas, al considerar estas cosas, vivimos con mayor libertad en Cristo. Porque cuando uno no crece y no madura, está como más sujeto, más esclavo a las emociones. ¿Estamos bien? Amén. Bueno, Amén. Es cierto, pastor. Amén. es muy hermoso. Este pasaje es maravilloso. Dice... una cosita quería agregar. El tema de las emociones es algo sumamente fuerte en nuestro ser. Por eso hay tanta lucha, ¿sí? Tanta lucha con nuestra carne y con el espíritu, ¿no? Porque realmente Dios habla mucho acerca de las emociones. Por eso Él da tantos versículos y habla tanto de cómo fortalecer en la fe y cómo fortalecerse en Él, porque somos muy débiles y nuestros sentimientos, nuestras emociones juegan un papel sumamente importante muchas veces en nuestra vida. Por eso tenemos tantas luchas. Así es. Creo que las emociones son buenas. Dios nos creó con emociones, pero Dios quiere que afloren en nosotros emociones buenas, porque las emociones buenas son las que son el producto de un entendimiento claro de quién es Dios, de quiénes somos nosotros. ¿Sí? Entonces esas emociones, cuando son más claras, fíjense que podemos alabar, adorar, exaltar y hasta emocionar, hasta llorar de adoración a Dios. Hay personas que se ponen a adorar y a cantar y lloran. Y lloramos, ¿sí o no? De la emoción, de la alegría. Amén. Pero cuando entendemos, si una persona puede estar llorando porque, uy, Dios es bueno, porque conseguí trabajo, ¡ay! Y parece que lo único que Dios hizo en su vida es darle una chamba. O sea, está emocionado porque dijo, Dios lo que hizo conmigo es darme trabajo. Que estaba sin trabajo. Entonces, el Dios que tienen algunas personas es el Dios que da bendiciones, da trabajito. Entonces esa persona se emociona y se pone contento. ¿Y qué pasa cuando falta el trabajo? Nada.
ya, no te... ¿Y qué pasa cuando hay problemas con el trabajo? Bueno, ya no, tanto, agradecer a Dios, ya más bien voy, ¿qué pasa? Las emociones cambian conforme a lo que creemos, a lo que nos pasa. Por eso lo que decía Elizabeth, las emociones van bien en línea cuando nosotros maduramos y crecemos en lo que somos en Cristo, en lo que tenemos en Él, y ahí el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar poderosamente. Ahora, no quiere decir que las emociones negativas se anulan, tristeza, a veces inseguridad, eso también existe, pero cuando nosotros más estamos llenos de la palabra de Dios y de las verdades de Dios, dice la Biblia, dice así en Filipenses y en Efesios, dice, cantando entre vosotros con salmos, con himnos espirituales, regocijándonos en el Señor, dando gracias. Entonces Pablo dice, la palabra de Cristo, la palabra de Dios more en abundancia, sed llenos. Entonces Pablo parece, pero este hombre Pablo estaba en otro planeta. Parece cómo se nota que vivía en un mundo donde no había internet y donde no estaba CNN, que le podría decir a los hermanos que estén felices, cómodos, ¿de dónde sacó todo eso? Parece que Pablo vive de otro planeta. No, Pablo está diciendo una verdad permanente para nosotros. Si nosotros estamos llenos, saturados de la verdad de Dios, nuestra emoción va a ser de acuerdo a eso. Por eso que vamos a experimentar el gozo del Espíritu. Amén. Bueno, pero todo es un proceso, hermanos. Todo es algo que debemos experimentarlo. Por eso tenemos que tomar la palabra de Dios. Y bueno, para terminar, porque ya me pasé del tiempo, pero les dejo el libro para que repasen las preguntas que tienen ahí, porque ahí habla de presentar vuestros miembros. Dice, presentar vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos. Entonces, cuando dice presentar es cuando decimos, bueno, ahora que yo me considero una nueva criatura, soy nuevo en Cristo, ahora tengo esta mente, estos ojos, esta boca, estos oídos, que son de Dios, son para Dios. Yo tengo que hacerlo funcionar conforme a una nueva criatura. Eso es lo que básicamente lo que está diciendo. Vamos a ir viendo el repaso acá. Esto lo pueden meditar un poquito más porque ya no nos queda tiempo. Dice, saber que al recibir a Cristo el hombre viejo murió y resucitó una persona nueva. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, estamos de acuerdo, pero muchos no lo creen. Dicen, no, soy el mismo de siempre, un poquito mejorado. Eso es lo que usted cree, pero es lo que usted piensa, pero no es lo que Dios piensa. Cuando Cristo resucitó, usted es una persona nueva. Y lo que se tiene que manifestar son las virtudes de esa nueva persona que están en línea con Cristo. Amén. Amén. No somos mejorados, porque para mejorar se vaya a un reformatorio. En un reformatorio te reforman, pero Cristo te transforma. ¿Amén? Somos transformados a la imagen de Cristo. Dice, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Si no, el pecado seguirá dominando nuestra vida. Adopte una nueva mentalidad en cuanto a quiénes somos. Considerar significa creer lo que Dios dice, que lo que Dios dice es cierto, aun cuando no lo sintamos. Muy importante. Presentar u ofrecer los miembros de nuestro cuerpo a Dios y no al pecado. Nos toca decidir a quién servimos, o al pecado o a la justicia. Bueno, es interesante que continuemos leyendo el capítulo 6, no nos queda tiempo, pero es maravilloso lo que va diciendo. Bueno, ahora, ya que soy una nueva persona, yo tengo que presentar mis miembros para servir a Dios, para vivir de acuerdo a quién soy. Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a quién soy. Y eso es lo que el Señor te va a ayudar, a vivir de acuerdo a quién soy. Amén. Amén. Entonces el Señor te dice, bueno, si eres una nueva criatura, ora por una persona que no conoce al Señor, invítalo al domingo a la iglesia, invítalo al servicio, ora por él. Hace ese trabajo, me voy a jugar ahí con mis amigos, me voy a mirar la televisión. Bueno, decide qué vas a hacer. ¿Vas a hacer lo que tus deseos y tus emociones, o vas a hacer algo
No, pero para invitar a alguien que no conoce a Cristo tengo que tener compasión por esa persona. Y bueno, la compasión es parte de, de los sentimientos de una nueva criatura. No, pero no quiero invitar a esa persona porque es fea, porque es mala, porque no me gusta, porque me desagrada, porque... Bueno, todo eso pertenece a la vieja naturaleza que fue crucificada. Ahora eres una nueva criatura, ahora tienes que tener compasión, tienes que tener paciencia, tienes que ser bueno, ser benigno, bondadoso. Llama a esa persona que no te agrada, invítala a escuchar un mensaje, háblale de Cristo. Ah, no quiero. Bueno, ¿qué es lo que nos está pasando siempre? Es que no nos presentamos ante Dios como nuevos, como vivos. Entonces dice, bueno, presenten vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere decir, Señor, que mis ojos sean usados como instrumentos de justicia, mi boca, mis oídos, mi mente, mis brazos, todo mi cuerpo sea usado como instrumento de justicia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, le dejo el texto para que lean. ¿Alguna preguntita más rapidito? ¿Algún comentario más? ¿Estamos bien? Dice, Señor, tú sabes que todavía lucho con el pecado y a veces dudo que sea posible vencerlo. Aunque no entiendo todo, por lo que, pero te declaro que soy muerto al pecado y que no tengo que hacer caso a ello. Considero que soy nuevo, aun cuando no me siento así. Lo acepto porque tú me dices que es verdad. Dios, yo te ofrezco todo mi ser. Te doy mis manos, mi boca, mis pies, mis oídos y sobre todo mi mente. Decido someterme a ti momento tras momento. Esto es lo que Pablo está diciendo. Bueno, después de considerar, después de ver quiénes somos, tenemos que decidir nosotros tomar una decisión consciente de esta verdad. Amén. 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 Amén.